La lluvia golpeaba con fuerza el techo de plástico del paradero de autobús. Cada gota era una percusión aguda que igualaba el latido detrás de mis sienes. Cambié mi peso de un pie adolorido al otro, sintiendo la suela gastada de mi tenis presionar contra el frío concreto. Mis dedos jugueteaban con la correa deshilachada de mi bolsa de lona, la misma bolsa que mamá había usado durante 15 años antes de pasármela a mí. Dentro, 3 billetes arrugados y algunas monedas representaban lo que quedaba de las propinas de esta semana de la fonda. 48 horas sin dormir hacían cosas extrañas con la percepción. Las luces de la calle se difuminaban en manchas de acuarela y cada sonido parecía envuelto en algodón. Había hecho doble turno en la fonda de Rosita, luego corrido al otro lado de la ciudad para limpiar oficinas hasta el amanecer, solo para regresar al turno de la mañana. Mi uniforme, un vestido de poliéster barato que nunca se secaba del todo en nuestro departamento en planta baja, se pegaba a mi piel debajo de mi chaqueta. El autobús siseó hasta detenerse. Los frenos chirriaron. Busqué mi pasaje a tientas, mis dedos torpes por el agotamiento. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre mayor estaba en la acera. Su mano temblaba mientras se palpaba los bolsillos del abrigo con creciente desesperación. La lluvia le había pegado su delgado cabello gris al cuero cabelludo, y sus hombros estaban encorvados de una manera que hablaba de derrota. Llevaba un traje anticuado, pero que una vez había sido caro, podía notarlo por el peso de la tela, ahora empapada y holgada en su figura. Por favor, dijo al conductor, su acento era denso y desconocido. Tenía dinero. Juro que lo tenía. No tengo para el pasaje, no tengo para el viaje. La voz del conductor era plana, aburrida. Había escuchado todas las excusas. Algo se retorció en mi pecho. Conocía esa desesperación. La había vivido todos los días desde que mamá enfermó. La había visto tallar líneas en su rostro mientras elegía entre medicina y comida, renta y calefacción. Los dedos del anciano temblaron más fuerte mientras revisaba sus bolsillos de nuevo, y me vi reflejada en su humillación. Pequeña, impotente, invisible para todos los que importaban. ¡Espere! Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Di un paso adelante, presionando 20 pesos en la mano del conductor para ambos. Ya está. Gesticulé hacia la parte trasera del autobús. Venga. Me siguió lentamente y noté, a pesar de mi agotamiento, cómo se movía, con cuidado, con mesura, como alguien consciente de ocupar espacio. Nos sentamos en asientos contiguos. El autobús se tambaleaba hacia el tráfico matutino. El sistema de calefacción arrojaba aire viciado que olía a diésel y ropa mojada. Gracias, dijo en voz baja. Es usted muy amable. Es solo el pasaje. Miré por la ventana, viendo la ciudad pasar borrosa. Escaparates rotos, paredes con grafitis, gente acurrucada en los portales. Mi mundo representado en tonos de gris. Todo el mundo necesita ayuda a veces. No todo el mundo la da. Su voz tenía un extraño peso, cada palabra elegida con cuidado. ¿Cómo se llama? Elena. No sé por qué se lo dije. Quizás el agotamiento me había quitado mi precaución habitual. Elena Reyes. Lo repitió suavemente, como si lo estuviera grabando en la memoria. Un nombre hermoso. Yo soy. Hizo una pausa, y ese destello regresó a sus ojos. Puede llamarme Víctor. El autobús se detuvo en la calle 5 y Avenida Reforma. A través de la ventana empapada por la lluvia, vislumbré la fonda de Rosita, mi refugio y mi prisión, donde pasaría las próximas 8 horas sirviendo café y absorbiendo la crueldad casual de clientes que nunca me veían como un ser humano completo. Esta es mi parada. Me puse de pie. Mis piernas protestaban. Buena suerte, Víctor. Su mano me tomó la muñeca, suave pero firme, y sentí la textura de papel de la piel envejecida. Espere, ¿usted trabaja ahí? Señaló la fonda. Sí, todos los días. Me liberé con cuidado sin querer parecer grosera. ¿Por qué? Algo cruzó su rostro, una expresión que no pude leer. Tenga cuidado, Elena Reyes. El mundo no es amable con los ángeles. Antes de que pudiera responder, me había soltado.
y el momento se sintió lo suficientemente extraño como para que me preguntara si lo había imaginado. Me apresuré a bajar del autobús bajo la lluvia, encorvando los hombros contra el aguacero. La fonda de Rosita ocupaba la planta baja de un edificio que había visto mejores décadas. El letrero de neón, Rositas, en letras rosadas cursivas, parpadeaba erráticamente. El apóstrofe llevaba mucho tiempo muerto. Dentro, el aire estaba denso con grasa, café quemado y la desesperación acumulada de personas que no tenían un lugar mejor donde estar. Llegas tarde. Rosita no levantó la vista de la caja registradora, su voz ronca por 40 años de fumar sin parar. La mesa 6 necesita café. Lo siento. Me até el delantal con práctica eficiencia, ignorando cómo me temblaban las manos. El autobús. No me importa. Muévete. Me moví. El turno de la mañana se difuminó en su ritmo habitual. Rellenar tazas, tomar pedidos, esquivar las manos errantes de hombres que pensaban que una propina de 20 pesos les daba derecho a tocar. Mis pies gritaban dentro de mis tenis, pero había aprendido a compartimentar el dolor en una habitación separada de mi mente, un lugar que no tenía que visitar a menos que fuera absolutamente necesario. Al mediodía, la hora pico del almuerzo golpeó como una ola. La fonda se llenó de albañiles, empleados de oficina con presupuestos ajustados y el ocasional empresario que buscaba una experiencia de clase trabajadora auténtica. Navegué entre las mesas con la precisión de la larga práctica, equilibrando platos y manteniendo mi expresión neutral. Fue entonces cuando llegaron. La campana sobre la puerta sonó, pero el sonido se sintió diferente de alguna manera. Más agudo, más insistente. Entraron 3 hombres, y la atmósfera de la fonda cambió como la presión barométrica antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero cambiaron de tono, se volvieron más cautelosas. Los 2 primeros hombres eran de hombros anchos y vigilantes. Sus ojos escaneaban constantemente la habitación. Llevaban trajes oscuros que les quedaban demasiado bien, la tela moviéndose como líquido sobre sus cuerpos. Pero fue el tercer hombre quien me hizo tartamudear el aliento. No podía tener más de 30 años, con el cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía sacado de las portadas de revistas. Pómulos afilados, labios llenos, una mandíbula que podría cortar cristal. Pero sus ojos arruinaban cualquier belleza convencional. Eran oscuros, casi negros, y tenían una frialdad que me hacía pensar en aguas profundas, de las que ahogan a la gente en silencio. Se movía por la fonda como si fuera el dueño. No, como si fuera dueño de todo y simplemente estuviera reconociendo su propiedad. Los 2 hombres lo flanqueaban, y noté cómo otros clientes se apartaban sutilmente, creando espacio sin una decisión consciente. Tomaron la mesa de la esquina, la que tenía una vista clara de ambas puertas, y la cocina. Uno de los hombres se sentó frente a la entrada mientras el otro se colocaba de espaldas a la pared. El tercer hombre, el hermoso y peligroso, se deslizó en el asiento con fluida gracia. Elena. La voz de Rosita era tensa. Toma su orden. Pero esa no es mi sección ahora. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Agarré mi libreta y me acerqué a la mesa, manteniendo la vista baja. Buenas tardes. ¿Qué les pu? Las palabras murieron en mi garganta. El hombre peligroso me estaba mirando. No la mirada casual que la mayoría de los hombres daban, ni siquiera la evaluación depredadora que me ponía la piel de gallina. Esto era diferente, intenso, concentrado, como si estuviera catalogando cada detalle. Su mirada viajó desde mis tenis desgastados hasta mi cabello encrespado, recogido en una cola de caballo, sin perderse nada. Café, dijo. Su voz era suave, culta, con un acento que no pude identificar. Negro. Lo mismo, dijo el hombre a su derecha. Agua para mí, añadió el otro. Garabateé las órdenes con manos temblorosas, odiando la debilidad. ¿Algo de comer? Todavía no. El hombre peligroso se recostó, y noté su traje, hecho a medida, probablemente valía más de lo que ganaba en 6 meses. Un reloj de oro atrapó la luz en su muñeca, del tipo que marcaba la hora en 3 zonas horarias y costaba más que un coche.
¿Cómo te llamas? Elena. Salió apenas un susurro. Elena. Lo repitió de la misma manera que Víctor, pero donde la voz del anciano contenía calidez, el tono de este hombre envolvía mi nombre como una posesión, un nombre hermoso para una chica hermosa. Me sonrojé, odiando la reacción. Les traigo su café. Su mano no me tocó, pero levantó un dedo. Solo eso, un único gesto, y me quedé inmóvil. Pareces cansada, Elena. Turno largo. Estoy bien. Las palabras salieron automáticamente. Nunca muestres debilidad. Mamá me lo había enseñado. Nunca les dejes verte quebrarte. Hmm. Algo parpadeó en esos ojos oscuros. Diversión. Interés. Por supuesto que sí. Huí a la estación de café, con el pulso acelerado. Detrás de mí, lo escuché decir algo a sus compañeros en un idioma que no reconocí. Áspero, con muchas consonantes, hermoso a su propia y brutal manera. Uno de ellos rió. El sonido era como grava en un triturador de basura. Mis manos temblaron mientras servía café, derramándolo sobre el borde. Rosita apareció a mi lado, su agarre de hierro en mi brazo. Escúchame, siseó. Lo que te pida, le dices que sí. Lo que quiera, se lo das. ¿Entendido? ¿Quién es él? Su rostro se puso gris. Alguien de quien no haces preguntas. Ahora muévete. Entregué el café, colocando las tazas con exagerado cuidado. El hombre peligroso observaba cada movimiento, y sentí su mirada como un toque físico en mi piel. Gracias, Elena. Sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Eres muy amable. La palabra me golpeó extrañamente, la misma frase que Víctor había usado, pero antes de que pudiera procesarla, el teléfono de uno de los otros hombres zumbó. Miró la pantalla, luego se inclinó cerca del hombre peligroso, susurrando con urgencia. El hermoso rostro se volvió frío, todo rastro de diversión se desvaneció, seguido de más susurros demasiado bajos para que yo los escuchara. Se puso de pie abruptamente, el movimiento tan fluido que parecía coreografiado. Nos vamos. Dejaron 2 billetes de 200 pesos en la mesa por 3 bebidas que costaron quizás 100 pesos en total, y se dirigieron hacia la puerta. Pero en el umbral, el hombre peligroso se detuvo. Se giró. Esos ojos oscuros me encontraron a través de la concurrida fonda. Elena Reyes. Su voz se escuchó a pesar del ruido. Nos volveremos a ver. No fue una predicción, fue una promesa. Luego se fueron, y la fonda exhaló colectivamente. Me quedé inmóvil, los 2 billetes quemando en mi mano mientras Rosita me los arrebataba. Eso es mío, dijo. Pago por riesgo. No discutí. Solo observé por la ventana cómo se acercaba un sub negro, elegante, caro, con los cristales tan tintados que seguramente eran ilegales. El hombre peligroso se deslizó en el asiento trasero y el vehículo desapareció en el tráfico como un tiburón bajo las olas. Algo había cambiado. Lo sentí en mis huesos, como los animales perciben los terremotos antes de que ocurran. Mi simple acto de amabilidad en un autobús lluvioso había puesto algo en movimiento, algo vasto y terrible e inevitable. Solo que aún no sabía qué. Pero mientras limpiaba la mesa, noté algo que habían dejado atrás. Una tarjeta de presentación, cartulina de color crema de peso costoso, sin nombre, sin compañía, solo un número de teléfono grabado en tinta negra. Y debajo, una sola palabra en caligrafía elegante. Dimitri. Mis manos temblaron mientras la deslizaba en el bolsillo de mi delantal y no pude quitarme la sensación de que acababa de saltar por un acantilado hacia la oscuridad, sin tener idea de cuán lejos caería. La tarjeta me quemó en la cadera durante el resto de mi turno. Un recordatorio constante de ojos demasiado oscuros y una voz que envolvía mi nombre como si fuera su dueña. Me dije a mí misma que la tiraría en cada viaje al basurero. Cada vez que pasaba por el contenedor de basura en la parte trasera, mis dedos rozaban el bolsillo de mi delantal y yo dudaba. Luego seguía adelante. Debilidad. Eso era lo que era. Cuando mi turno terminó a las 6, mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de concreto.
La lluvia de la tarde se había suavizado a una llovizna que convertía las calles de la ciudad en espejos, reflejando neones y faros en patrones fracturados. Me ajusté la chaqueta y comencé la familiar caminata hacia la parada del autobús, mi bolsa de lona golpeando mi cadera a cada paso. El departamento en planta baja que compartía con mamá estaba en un edificio que había sido declarado en ruinas 2 veces y librado ambas veces gracias a una combinación de sobornos e incompetencia burocrática. Nuestro casero, un hombre llamado Don Raúl, que olía perpetuamente a puros baratos y colonia más barata, nos cobraba 5,000 pesos al mes por 60 metros cuadrados de moho, corrientes de aire y tuberías que gritaban como animales moribundos cuando alguien de arriba jalaba la cadena. Descendí los escalones de concreto agrietado, buscando mis llaves. La puerta se atascó. Siempre se atascaba. Y tuve que abrirla de un empujón con un empujón practicado. Dentro, el olor a ungüento mentolado y enfermedad me golpeó como una pared. Mamá. Dejé caer mi bolso junto a la puerta, ya moviéndome hacia el rincón que servía de su dormitorio. Yacía recostada sobre almohadas que había arreglado esa mañana. Su delgado cuerpo apenas dejaba una marca bajo las mantas. A sus 52 años parecía de 70. El cáncer hacía eso, arrancaba todo lo suave hasta que solo quedaban ángulos. Pero sus ojos aún estaban brillantes, aún cálidos, y me seguían con una atención feroz mientras entraba. Mi hija. Su voz era áspera, pero sonrió. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien. Me senté en el borde de su cama, tomando su mano. Los huesos se sentían frágiles como los de un pájaro bajo la piel de papel. Mucho trabajo a la hora del almuerzo. Buenas propinas. Una mentira. Rosita se había quedado con el dinero de los hombres peligrosos y mis propinas reales apenas habían cubierto el pasaje de autobús que le había dado a Víctor. Pero mamá no necesitaba saber eso. Ya tenía suficiente de qué preocuparse. Pareces agotada. Sus dedos apretaron los míos con sorprendente fuerza. Estás trabajando demasiado, Elena. Estoy bien. La respuesta automática, la que daba a todos. ¿Has comido? Un poco de sopa. La trajo doña Chen de arriba. Estudió mi rostro con la intensidad que solo las madres poseen. Algo pasó hoy. Cuéntame. Debí haber sabido que no debía intentar ocultarle cosas, incluso enferma, incluso muriéndose. Me leía como un libro que ella misma había escrito. Ayudé a un señor mayor en el autobús esta mañana, dije lentamente. Le pagué el pasaje. Fue nada. Solo tu buen corazón. Ella sonrió, pero la preocupación arrugó su frente. ¿Qué más? La tarjeta en mi bolsillo se sintió más pesada. La saqué, sosteniéndola a la tenue luz de la lámpara de noche. Estos hombres vinieron a la fonda. Uno de ellos parecía saber sobre esto, sobre el señor mayor. Dejó esto. El rostro de mamá cambió. La calidez se desvaneció, reemplazada por algo más duro, miedo quizás, o reconocimiento. ¿Cómo era? ¿Este hombre? Joven, traje caro, pelo oscuro, ojos oscuros. Pensé en cómo describir el aura que llevaba, la forma en que la habitación había cambiado a su alrededor. Peligroso. Dios mío. El agarre de mamá se tensó dolorosamente. Elena, escúchame muy bien. Tiras esa tarjeta. Te olvidas de esos hombres. ¿Me oyes? Mamá, ¿qué? Crecí en estas calles. Su voz adquirió un tono que rara vez escuchaba. Sé lo que son hombres así. Son veneno. Mi hija, veneno hermoso, tentador, que destruye todo lo que toca. Solo dejó una tarjeta. No significa... Significa todo. Me acercó y olí la enfermedad en su aliento. Medicamentos y decadencia y desesperación. Prométeme. Prométeme que te mantendrás alejada. Lo prometí. ¿Qué más podía hacer? Pero esa noche, acostada en el sofá que servía de mi cama, no pude dejar de pensar en la forma en que Dimitri, si es que ese era su verdadero nombre, me había mirado, como si importara, como si fuera visible cuando el mundo entero había pasado toda mi vida mirándome a través de mí como si fuera de cristal. El sueño llegó a ráfagas,
interrumpido por sueños de ojos oscuros y promesas más oscuras. La mañana siguiente trajo un caos inesperado. Llegué a la fonda para encontrar a Rosita paseando detrás del mostrador, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro enrojecido de un carmesí poco saludable. Me vio y hizo un gesto brusco. «Ven aquí ahora». «¿Qué pasa?», pregunté, dejando mi bolsa en el cuarto trasero. «¿Todo?», terminó su llamada con un golpe brutal. María llamó diciendo que estaba enferma. Toño renunció, así sin más. Dijo que le hicieron una mejor oferta. Y tenemos una fiesta de 12 personas que viene al mediodía. Algún tipo de almuerzo de negocios. Mi estómago se encogió. ¿Una fiesta de 12? Rosita, no podemos manejar eso solo con... No tenemos otra opción. Me entregó un delantal. Harás dobles turnos hasta que encuentre reemplazos. Pagaré horas extras. Otra mentira, probablemente. Pero no podía permitirme discutir. Necesitaba cada hora que pudiera conseguir. La medicación de mamá sola costaba 6,000 pesos al mes, y eso no contaba el alquiler, la comida, los servicios públicos o los 1,000 otros gastos que nos desangraban. El turno de la mañana pasó en una neblina de recargas de café y tostadas quemadas. Mis pies palpitaban, mi espalda me dolía y me apareció un dolor de cabeza que se asentó detrás de mis ojos como un clavo. Pero seguí moviéndome, seguí sonriendo, seguí fingiendo que estaba bien. A las 11:30 estaba limpiando la mesa 6, la misma donde Dimitri se había sentado. Cuando sonó la campana, levanté la vista. Mi corazón se detuvo. Víctor estaba en la puerta, pero no estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, los mismos guardaespaldas de hombros anchos de ayer, y se veía diferente. Todavía viejo, todavía gris, pero ahora estaba más erguido. El encorvamiento de la derrota había desaparecido, reemplazado por una rectitud que hablaba de disciplina militar. Su ropa también era diferente. Una camisa impecable, pantalones a medida, zapatos pulidos hasta brillar como un espejo. Y detrás de ellos, justo al entrar por la puerta, estaba Dimitri. La luz de la mañana realzó sus facciones, haciéndolo parecer aún más imposiblemente perfecto e imposiblemente frío. Hoy llevaba un traje diferente, gris carbón con sutiles rayas, y se movía con esa misma gracia depredadora. Pero sus ojos fueron directamente a mí, y algo en ellos me hizo jadear. Reconocimiento, satisfacción, posesión. Elena. La voz de Víctor era cálida, paternal, pero ahora escuchaba el acero debajo. ¡Qué grata sorpresa! Mi boca se secó. Víctor, no entiendo. «Mesa para 4», dijo Dimitri, interrumpiendo mi confusión. Su mirada nunca abandonó mi rostro. «La mesa de la esquina, Elena nos atenderá». No fue una petición. Rosita se materializó a mi lado, prácticamente vibrando de nerviosismo. «Por supuesto, señor», se corrigió a sí misma. «Por supuesto, por aquí». Se sentaron en la mesa con eficiencia practicada. Los 2 guardaespaldas tomaron posiciones que les daban vistas claras de las entradas. Víctor se deslizó con una gracia inesperada y Dimitri reclamó el asiento de poder, el que dominaba toda la habitación. Me acerqué con piernas temblorosas, la libreta apretada como un escudo. «¿Qué les traigo?» «Café», dijo Víctor, y su sonrisa contenía una calidez genuina. Negro, como ayer en el autobús. Mi sangre se volvió hielo. Los labios de Dimitri se curvaron en algo oscuro y divertido. «No se lo dijiste, ¿verdad, viejo amigo?» «¿Decirme qué?» Miré entre ellos. La confusión luchaba con un creciente pavor. Víctor suspiró, y por un momento pareció tener cada uno de sus 70 y tantos años. «Me disculpo por el engaño, querida. Ayer en el autobús estaba probando el vecindario, viendo cómo se comporta la gente aquí cuando creen que nadie importante los observa». «¿Probando?». La palabra salió ahogada. «Víctor trabaja para mí», dijo Dimitri, su voz casual, pero sus ojos intensos. «Ha sido mi jefe de seguridad durante 20 años. Lo envié a evaluar la zona para ver si la gente de aquí todavía tenía algo de amabilidad». Se inclinó hacia adelante y sentí su aroma.
colonia cara, cuero y algo más oscuro, como pólvora enmascarada con cedro. Fuiste la única que lo ayudó. La habitación se inclinó. Agarré el borde de la mesa, sintiendo cómo el laminado se clavaba en mis palmas. Me tendiste una trampa. Quería saber quién eras. La voz de Dimitri bajó, íntima a pesar del entorno público. Después de que mostraste tanta compasión, necesitaba entender qué tipo de mujer le da dinero que evidentemente necesita a un extraño que podría estar ebrio, podría ser peligroso, podría ser cualquier cosa. Eso es. No pude encontrar las palabras. La rabia y la humillación me quemaban el pecho. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. Lo dijo simplemente, una declaración de hecho más que de arrogancia. Esta es mi ciudad, Elena. Cada calle, cada edificio, cada persona en ella. Y cuando algo inusual sucede, presto atención. El teléfono de uno de los guardaespaldas zumbó. Lo miró, luego se inclinó cerca de Dimitri, susurrando rápidamente en ese idioma áspero y hermoso que había escuchado ayer. La expresión de Dimitri no cambió, pero algo sucedió en sus ojos. Un destello de furia fría que me hizo retroceder involuntariamente. ¿Problema?, preguntó Víctor en voz baja. Nada que no pueda resolverse. Dimitri se puso de pie con fluida gracia, abotonándose la chaqueta. Elena, necesito irme, pero no hemos terminado de hablar. Sí, hemos terminado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No sé qué tipo de juego es este, pero no me interesa. Solo soy una mesera tratando de sobrevivir. Lo que sea que creas que soy, lo que sea que quieras de mí. Su mano me tomó la barbilla, no con brusquedad, sino con una autoridad inconfundible, inclinando mi rostro para encontrar su mirada. Su piel era cálida, ligeramente callosa, y su tacto envió electricidad por mi columna vertebral. «Crees que solo eres una mesera», dijo suavemente, tan bajo que solo yo pude escucharlo. «Crees que no eres nada. Pero yo te veo, Elena Reyes. Veo exactamente lo que eres». «¿Y qué es eso?», logré susurrar. Su pulgar rozó mi labio inferior, un toque tan breve que pude haberlo imaginado. «Mía». Luego se fue. Víctor y los guardaespaldas lo siguieron. El SUV negro llegó en segundos y desaparecieron en él como humo. Me quedé inmóvil. Mi barbilla aún hormigueaba donde él la tocó, mientras a mi alrededor la fonda zumbaba con susurros sorprendidos. Rosita me agarró el brazo, sus uñas se clavaron. «¿Qué te dijo?». «Nada». Mi voz sonó distante, desconectada. No dijo nada, pero la tarjeta en mi bolsillo se sentía diferente ahora. No solo un trozo de papel caro con un número de teléfono, sino una llamada, una reclamación, una promesa de algo que no entendía, pero que podía sentir que se precipitaba hacia mí como un tren en la oscuridad. Esa noche me senté al lado de la cama de mamá mientras ella dormía inquietamente. Su respiración era irregular y húmeda. La medicación había dejado de funcionar también. Ambas lo sabíamos. Ninguna de nosotras hablaba de ello. Pronto necesitaríamos los tratamientos caros, los que el seguro no cubría, los que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Saqué la tarjeta, estudiándola a la tenue luz. Una llamada telefónica. Eso era todo lo que se necesitaría. Pero las palabras de mamá resonaban en mi mente. Veneno. Veneno hermoso, tentador. Pensé en los ojos de Dimitri, en la forma en que me había mirado como si importara, como si fuera algo precioso y raro en lugar de simplemente otra chica agotada con un uniforme barato. Pensé en su tacto, el calor, la certeza, mía. La palabra debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho huir. En cambio, sentí algo más oscuro agitarse en mi pecho. Curiosidad, sí, pero también una terrible y peligrosa esperanza. Esperanza de que alguien poderoso me mirara y viera valor. Esperanza de que pudiera importarle a alguien que realmente pudiera cambiar las cosas. La esperanza era la droga más peligrosa de todas. Deslicé la tarjeta de nuevo en mi bolsillo y traté de dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la oscuridad observándome con la promesa de salvación o condenación.
Simplemente no podía decir cuál. Pasaron 3 días como un sueño febril. Dmitri no regresó a la fonda, pero su presencia permanecía como un perfume caro en una habitación vacía. Me sentía constantemente observada, no paranoica exactamente, pero consciente. A veces vislumbraba sub negros esperando en las esquinas, o hombres con trajes bien cortados bebiendo café que nunca tocaban. Nunca se acercaban, nunca hablaban, solo observaban. Rosita lo notó. Necesitas tener cuidado, murmuró mientras reponíamos servilletas el tercer día. Hombres así no se olvidan de la gente. No estoy haciendo nada, protesté, pero mi mano se movió inconscientemente hacia el bolsillo de mi delantal, donde la tarjeta aún vivía, las esquinas suavizadas de tanto manipularla. Ese es el problema. Está esperando que des el primer paso. Me lanzó una mirada que mezclaba lástima y algo más oscuro. Y cuando lo hagas, porque lo harás, todo cambiará. Quería discutir, pero la respiración forzada de mamá esa mañana me había robado la voz. Apenas había logrado tragar 3 cucharadas de sopa y sus manos habían temblado tanto que tuve que ayudarla a beber agua. La botella de medicación en su mesita de noche estaba casi vacía y la farmacia ya había llamado 2 veces por la recarga que no podíamos pagar. 9,260 pesos. Eso era lo que necesitábamos. Tenía 1,740 pesos en propinas, escondidos en una lata de café debajo del lavabo. Y el día de pago no era hasta dentro de una semana. Las cuentas no cuadraban. Nunca cuadraban. Esa tarde, caminé a casa por calles pintadas de oro por el sol poniente. La ciudad se veía casi hermosa con esa luz. Incluso el graffiti parecía artístico. Las ventanas rotas como un diseño intencional. Pasé por la tiendita de la esquina donde Doña López vendía boletos de lotería y cigarros. La lavandería donde María lavaba ropa ajena para conseguir un dinero extra. La iglesia tapiada donde el padre Miguel solía celebrar misa antes de que la archidiócesis la cerrara. Mi barrio, mi prisión, mi mundo entero contenido en 6 cuadras de concreto desmoronado y sueños desvanecidos. La tarjeta en mi bolsillo susurraba promesas. Estaba tan perdida en mis pensamientos que casi no noté el Mercedes-Benz negro estacionado frente a mi edificio. Casi. Pero el instinto, el mismo instinto que mantenía vivas a chicas como yo en barrios como este, me hizo detenerme a 3 edificios de distancia. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió. Uno de los guardaespaldas de Dmitri, el de la cicatriz que le dividía la ceja izquierda. No se acercó, solo se apoyó en el coche y encendió un cigarrillo, sus ojos encontrándome a la distancia, esperando. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Podría correr, pero ¿a dónde? Él sabía dónde vivía, dónde trabajaba, probablemente todo sobre mí hasta mi talla de zapato. Correr era inútil, así que avancé, cada paso deliberado, hasta que me detuve a 1,5 metros de él. El señor Volkov desea hablar con usted. Su acento era más denso que el de Dmitri, las consonantes duras como balas. Señaló el asiento trasero con su cigarrillo. Por favor. ¿Y si me niego? Algo que podría haber sido respeto apareció en su rostro cicatrizado. Entonces me iré y usted entrará con su madre enferma. Pero el señor Volkov no da muchas oportunidades. La amenaza fue suave, casi amable, lo que de alguna manera la hizo peor. Pensé en mamá arriba, su respiración empeorando cada día. Pensé en la botella de medicación vacía. Pensé en cada puerta que se me había cerrado en la cara, en cada persona que me había mirado como si fuera invisible. ¿Dónde? Pregunté. En un lugar seguro. Abrió la puerta trasera. Tiene mi palabra. No le pasará nada malo. No le creí, pero me subí de todos modos. El Mercedes se movía por la ciudad como un cuchillo por el agua, suave y decidido. El guardaespaldas se había presentado como Alexei, condujo en silencio mientras yo veía cómo mi barrio desaparecía detrás de nosotros. Cruzamos a partes de la ciudad que solo había visto en revistas, donde los edificios brillaban con cristal y acero, donde los árboles crecían en hileras ordenadas, donde la gente paseaba perros que probablemente comían mejor que yo.
Nos detuvimos frente a un restaurante que reconocí de las vallas publicitarias. Zafiro, 5 estrellas. Reservas hechas con meses de antelación. El tipo de lugar donde un solo aperitivo costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. Una luz cálida se derramaba desde las ventanas del suelo al techo, y vislumbré manteles blancos, copas de cristal, gente elegante viviendo vidas elegantes. No puedo entrar ahí. El pánico me atenazó la garganta. Míreme. El señor Volkov está esperando. Alexei me abrió la puerta con sorprendente delicadeza. A él no le importa la ropa, pero a mí sí me importaba. Llevaba el mismo uniforme con el que había servido café todo el día, poliéster barato, arrugado y manchado. Mi cabello todavía recogido en una cola de caballo desordenada. Olía a grasa y desesperación. Alexei me puso una mano en el hombro, firme, pero no cruel. Él la ve a usted, señorita Reyes, la verdadera usted. Por eso está aquí. De alguna manera, eso lo hizo peor. El interior del restaurante me golpeó como un impacto físico. El aroma de la comida cara, el murmullo de conversaciones refinadas, el tintineo de cubiertos de verdad contra fina porcelana. Todas las cabezas se giraron al entrar, los ojos catalogando mi uniforme barato y mis tenis desgastados con el tipo de desdén educado que solo el dinero podía perfeccionar. Quise desaparecer, derretirme en el suelo y dejar de existir. Entonces lo vi. Dimitri estaba sentado en una mesa de la esquina, con la espalda a la pared y una vista clara de cada entrada. Se había quitado la chaqueta y las mangas de su camisa blanca estaban remangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos y salpicados de cicatrices. Un vaso de líquido ámbar descansaba intacto frente a él, pero su atención estaba completamente en mí. Se puso de pie cuando nos acercamos, un gesto tan inesperado que me paralizó a mitad de camino. El dueño del restaurante se materializó a su lado, frotándose las manos nerviosamente. Señor Volkov, ¿todo es perfecto? La voz de Dmitri era tranquila, pero el dueño huyó como si lo hubieran golpeado. Esos dos ojos oscuros encontraron los míos. Elena, gracias por venir. ¿Tenía elección? Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Siempre hay una elección. Siéntate. Me senté. ¿Qué más podía hacer? Un mesero apareció al instante, colocando frente a mí un menú que no tenía precios. Nunca es una buena señal. Dimitri lo despidió con un gesto, luego se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa. No llamaste, dijo. No te conozco. Me obligué a encontrar su mirada, aunque se sentía como mirar aguas profundas. Enviaste a alguien a ponerme a prueba como si fuera algún tipo de experimento. Luego me tocaste y dijiste, me detuve. No tenías derecho. No, asintió en voz baja. No lo tenía, pero lo hice de todos modos. ¿Sabes por qué? Porque estás acostumbrado a conseguir lo que quieres. Porque he vivido 32 años en un mundo de mentirosos, traidores y cobardes. Su voz permaneció suave, casi conversacional, pero la intensidad irradiaba de él como el calor. Y luego vi las imágenes de seguridad de una chica que parecía muerta de cansancio, dándole sus últimos pesos a un extraño que pudo haberla robado, que le sonrió como si su dignidad importara, que vio a una persona donde todos los demás veían basura. Mi garganta se apretó. Eso no te da derecho a... Sé lo que piensas que soy. Cortó mi protesta como una cuchilla a través de la seda. ¿Crees que soy peligroso? Tienes razón. ¿Crees que soy poderoso? También tienes razón. ¿Crees que me interesas por razones que no puedes entender? Completamente cierto. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozaron el dorso de mi mano. El tacto envió electricidad por mi brazo, y odié mi cuerpo por responder. Porque tu madre tiene cáncer en etapa 4, dijo en voz baja, y mi mundo se tambaleó. Porque su medicación cuesta 9,260 pesos y tú tienes 1,740 pesos en propinas. Porque trabajas 90 horas a la semana
y aún así no puedes mantenerte a flote, porque te estás ahogando, Elena, y eres demasiado orgullosa para pedir ayuda. El horror y la furia lucharon en mi pecho. ¿Me investigaste? Investigo a todos, dijo sin disculparse. En el momento en que pagaste el pasaje de Víctor, necesité saber quién eras, qué querías, qué necesitabas. Lo que necesito, dije con los dientes apretados, es que me dejes en paz. Mientes. La palabra no contenía enojo, solo certeza. Necesitas que alguien te vea, que reconozca que existes como algo más que una simple sirvienta. Necesitas a alguien que realmente pueda ayudar en lugar de solo tomar. Su pulgar acarició mis nudillos. Un toque tan suave que se sintió obsceno. Me necesitas. Retiré mi mano de un tirón. Estás loco. Probablemente. Se recostó y noté por primera vez lo cansado que parecía. Sombras bajo sus ojos, tensión en su mandíbula. Pero también soy tu mejor opción, quizás tu única opción. ¿Para qué? Para el tratamiento de tu madre. Cobertura total en el mejor hospital de la ciudad, habitación privada, los mejores doctores, toda la medicación que necesite. Lo dijo casualmente, como si ofreciera invitarme a un café. Además de un departamento nuevo en un edificio que no te envenenará con moho y un salario de 400,000 pesos al mes, depositados directamente en tu cuenta. Las cifras eran tan absurdas que casi me reí. ¿A cambio de qué? Porque hombres como tú no dan nada gratis. A cambio, dijo en voz baja. ¿De ti? El restaurante pareció desvanecerse, dejándonos solo a los dos en una burbuja de terrible claridad. ¿Quieres que sea tu qué? ¿Amante? ¿Propiedad? Quiero que seas mía. Lo dijo simplemente, como quien dice que el cielo es azul. Te quiero en mi casa, en mi vida, bajo mi protección. Quiero saber que estás a salvo, que te cuidan, que nadie volverá a hacerte invisible. Eso es, luché por las palabras. Eso es una locura. Ni siquiera me conoces. Sé que le pagaste el pasaje a un extraño con dinero que necesitabas desesperadamente. Sé que te matas trabajando por una madre que de todos modos se está muriendo. Sé que le mientes sobre lo mal que están las cosas porque crees que la estás protegiendo. Sus ojos me sostuvieron y me sentí atrapada como una mariposa bajo un cristal. Sé que eres valiente y amable y tan cansada que apenas puedes mantenerte en pie. Y sé que si te dejo marchar esta noche, volverás a ese departamento en planta baja y tu madre morirá lentamente porque no tienes 9,260 pesos. Cada palabra golpeó como un impacto físico, porque eran verdad. Todo era verdad. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué yo? Algo cambió en su expresión. Vulnerabilidad quizás, o un recuerdo. Porque hace 20 años, mi madre pagó la comida de un extraño con dinero que necesitábamos para la renta. Ese extraño era Víctor. Él le contó a mi padre, quien era difícil, violento. La amabilidad de mi madre salvó nuestras vidas. Hizo una pausa y el dolor cruzó sus facciones. Ella murió 6 meses después. Cáncer. No pudimos pagar el tratamiento. Oh, Dios, no soy tu madre, logré decir. No, pero eres la primera persona que conozco que me recuerda que las buenas personas aún existen. Se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa con esa gracia depredadora. No te obligaré, Elena. Puedes irte ahora mismo. Alexei te llevará a casa y nunca me volverás a ver. Pero la medicación de tu madre se acaba en 3 días, y ambos sabemos lo que pasará entonces. Se inclinó, sus labios cerca de mi oído, y olí cedro y pólvora y algo más oscuro. Oh, respiró. Puedes decir que sí. Puedes dejarme cuidarte, protegerte, darte todo lo que nunca te has permitido desear. Todo lo que tienes que hacer es ser mía. Su mano me tomó la cara, su pulgar rozó mi pómulo con una devastadora delicadeza. Elige, Elena, pero elige ahora. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor. Gente hermosa viviendo vidas hermosas. Y yo sentada con mi uniforme manchado en una encrucijada que definiría todo lo que vendría. Las palabras de mamá resonaron. Veneno, veneno hermoso,
tentador. Pero el veneno, pensé salvajemente, a veces parecía medicina. Y cuando te estabas ahogando, no cuestionabas la mano que te sacaba del agua. Sí, susurré. Sus ojos brillaron con triunfo, posesión y algo que pudo haber sido alivio. Entonces eres mía, dijo, y lo selló con un beso que sabía a condenación y salvación a la vez. El beso abrió algo dentro de mí, o quizás selló algo. No podría decir cuál. Los labios de Dimitri se movieron contra los míos con una confianza que sugería que ya había ganado. Y quizás lo había hecho. Quizás yo había sido suya desde el momento en que pagué el pasaje de autobús de Víctor, atrapada en una trampa que no sabía que existía. Cuando se retiró, su pulgar trazó mi labio inferior, posesivo y gentil. Nos vamos ahora. Alexei recogerá tus cosas de tu departamento mañana. Espera. El pánico revoloteó en mi pecho. Mi madre. Necesito verla, explicarle. Ya la están trasladando. Lo dijo tan casualmente, mirando su reloj como si hablara del clima. Una ambulancia llegará a tu edificio en 20 minutos. Habitación privada en el Centro Médico Santa Catalina, el mejor equipo de oncología del estado. Recibirá su primer tratamiento esta noche. El mundo se inclinó. ¿Tú? ¿Cuándo? En el momento en que dijiste que sí. Su mano se deslizó a la parte posterior de mi cuello, firme y posesiva. ¿Creíste que no tendría todo preparado? No hago ofertas que no esté listo para cumplir de inmediato. Necesito estar allí. Estará aterrada. Estará atendida. Su voz se mantuvo suave, pero había acero debajo. La verás mañana, cuando se haya adaptado. Esta noche, vienes a casa conmigo. Casa. La palabra tenía un peso que aún no entendía. El dueño del restaurante apareció de nuevo, prácticamente haciendo reverencias mientras Dimitri me guiaba hacia la salida. Ojos curiosos nos siguieron. Especulación, envidia, juicio. Pero la mano de Dimitri en la parte baja de mi espalda irradiaba tal autoridad que nadie se atrevió a hablar. Afuera, el Mercedes esperaba como un elegante depredador. Alexei abrió la puerta, su rostro cicatrizado impasible, y vislumbré otro vehículo detrás de nosotros, otro SUV, más seguridad. ¿Cuánta gente se necesitaba para proteger a un hombre? ¿O era yo la protegida ahora? La idea debería haberme consolado. En cambio, se sintió como una soga apretándose. Dimitri se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que su muslo presionara el mío. La puerta se cerró con un sonido final y pesado. Mientras nos alejábamos del restaurante, hizo una llamada telefónica en ese idioma áspero y hermoso. Ruso, me di cuenta ahora, su voz nítida con órdenes. ¿Tiene miedo? Preguntó de repente, cambiando al español. Sus ojos me estudiaron en la tenue luz del interior. Mi madre, siempre. La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla. Ha tenido miedo desde que mi padre murió. Miedo de estar sola. De dejarme sola. De lo que pasa cuando... Mi voz se quebró. Su mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos. El gesto fue casi tierno, lo que lo hizo más inquietante. No morirás sola en un sótano. Esa es mi promesa para ti. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Por qué haces esto? Te lo dije. Te veo. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Y lo que veo, lo conservo. La posesividad debería haberme aterrorizado. En cambio, el agotamiento y el alivio me invadieron en oleadas. Por primera vez en 3 años, desde el diagnóstico de mamá, desde que las facturas médicas empezaron a ahogarnos, alguien más tomaba decisiones. Alguien más cargaba con el peso. Me dejé hundir en ello solo por un momento, solo el tiempo suficiente para recuperar el aliento. El penthouse ocupaba todo el último piso de un edificio que probablemente costaba más que el PIB anual de mi barrio. El ascensor requería una tarjeta de acceso, subió en silencio durante lo que pareció una eternidad, y se abrió directamente a un vestíbulo de mármol e iluminación empotrada. Bienvenida a casa, dijo Dimitri, y las palabras cayeron como una marca. Entré en un espacio que pertenecía a las revistas.
Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de la ciudad extendida debajo como diamantes dispersos. Los muebles eran modernos y minimalistas. Cuero, cristal, acero, pero de alguna manera cálidos. Arte colgaba de las paredes, piezas que no reconocía, pero que sabía instintivamente que valían fortunas. Tu habitación está por allá, señaló un pasillo, con baño adjunto. Te traje ropa de tu talla, espero. Si algo no te queda, díselo a Alexei y se corregirá. Mi habitación, no nuestra habitación. La distinción se registró débilmente a través de mi sorpresa. No entiendo. Me volví para mirarlo. Dijiste que querías que fuera tuya. Yo pensaste que te arrastraría directamente a la cama. Su sonrisa contenía una diversión oscura. Podría. Aceptaste ser mía, y yo conservo lo que es mío. Pero no soy un monstruo, Elena. Estás agotada, abrumada y probablemente en shock. Ve a dormir. Mañana discutiremos los detalles de nuestro acuerdo. Acuerdo. La palabra era clínica, transaccional. De alguna manera, eso facilitó mi respiración. ¿Y si intento irme? Hay 2 guardias en el vestíbulo y uno en este piso, dijo sin inflexión. Pero no te irás. No tienes a dónde ir. Y tu madre necesita que te quedes. La verdad de ello escocía porque era absoluta. Estaba atrapada, no por cadenas o cerraduras, sino por amor y necesidad. Se acercó y volví a oler ese aroma a cedro y pólvora. Su mano me tomó la cara, inclinándola para encontrar su mirada. No soy el villano de esta historia, Elena. Soy el hombre que te va a dar todo lo que te ha sido negado toda tu vida. Todo lo que pido a cambio es tu lealtad, tu presencia y tu confianza. Confianza. La palabra salió amarga. Me investigaste, me manipulaste, me atrapaste. Te salvé, corrigió suavemente. En el momento en que la medicación de tu madre se agotó, ¿qué habrías hecho? ¿Pedido prestado a prestamistas? ¿Te habrías vendido a hombres que te usarían y te desecharían? Al menos conmigo, estás protegida, valorada, mía. Esa palabra de nuevo, mía. Me besó la frente, un gesto tan suave que pareció una caricia y se apartó. Mañana todo cambia. Quería discutir, enfurecerme, exigir respuestas a preguntas que no podía articular, pero el agotamiento me arrastraba como pesas de plomo y mi cuerpo recordaba que no había dormido bien en días. Así que fui. El dormitorio era más grande de lo que había sido mi apartamento entero. Una cama tamaño king dominaba el espacio, vestida con sábanas blancas que probablemente costaban más que un mes de alquiler. El baño adjunto tenía encimeras de mármol, una ducha de lluvia y una bañera lo suficientemente profunda como para nadar. Me vi reflejada en el espejo y apenas me reconocí. Cabello enmarañado, uniforme arrugado, ojos hundidos por el agotamiento. Parecía exactamente lo que era. Una chica superada, ahogándose en aguas demasiado profundas para comprender. El armario contenía ropa de mi talla, tal como Dimitri había prometido. Pijamas de seda, jeans de diseñador, suéteres de cachemir, vestidos que costaban más de lo que ganaba en un mes. Todo con etiquetas aún puestas, esperándome como si me hubieran estado esperando. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Me duché hasta que el agua se enfrió, eliminando la grasa de la fonda y las humillaciones del día. El jabón olía caro, a lavanda y algo más oscuro, más rico. Me sequé con toallas tan suaves que se sentían como un pecado y me puse el pijama de seda que se deslizaba sobre mi piel como agua. La cama me recibió como un abrazo. Esperaba permanecer despierta durante horas, con la mente acelerada por todo lo que había sucedido. En cambio, el sueño me arrastró en cuestión de minutos, llevándome a la oscuridad salpicada de sueños de ojos oscuros y promesas más oscuras. Me desperté con la luz del sol que entraba por las ventanas que había olvidado cerrar y el olor a café. Por un momento, no recordé dónde estaba. Luego, todo regresó. Dimitri, el restaurante, la elección imposible que había tomado. Un golpe en la puerta.
Señorita Reyes, ¿puedo entrar? La voz de una mujer, acentuada pero suave. Tiré de las mantas hasta la barbilla. Sí, ella tenía quizás 50 años, con el cabello gris acerado recogido en un moño estricto y ojos amables que me evaluaron rápidamente. Soy Katia, manejo el hogar del señor Volkov. Me pidió que la ayudara a prepararse para el día. ¿Prepararme para qué? Desayuno con el señor Volkov, luego una visita para ver a su madre. Se movió eficientemente por la habitación, abriendo cortinas, dejando ropa sobre la cama. También ha arreglado asesoramiento legal con respecto a las directivas médicas de su madre y su propia situación financiera. Mi cabeza daba vueltas. Eso es, yo no... El señor Volkov es muy minucioso. La sonrisa de Katia denotaba comprensión. Puede ser abrumador al principio, pero él cuida lo que le pertenece. Ahí estaba de nuevo. Pertenencia, posesión, el lenguaje de la propiedad envuelto en los adornos del cuidado. La ropa que había seleccionado era hermosa pero discreta. Jeans suaves, un suéter color crema, botas de cuero que probablemente costaban más de lo que había sido mi salario mensual. Me vestí mecánicamente mientras Katia se afanaba. Y para cuando salí, parecía una persona diferente. Alguien que pertenecía a este mundo de mármol y dinero. Alguien que no era yo en absoluto. Dimitri me esperaba en el comedor, vestido casualmente con pantalones oscuros y una camisa blanca, leyendo algo en su teléfono. Levantó la vista cuando entré, y la satisfacción brilló en su rostro. Hermosa, dijo simplemente. Siéntate, come. La mesa tenía suficiente comida para 10 personas. Pasteles, fruta, huevos, tocino, jugo fresco. Mi estómago gruñó traidoramente y me di cuenta de que no había comido desde el almuerzo de ayer. Me senté, comí, y lo observé mirarme con una intensidad que me erizó la piel. Tu madre está estable, dijo después de un momento. Recibió su primer tratamiento anoche. Los médicos son optimistas. El alivio me inundó con tanta fuerza que me sentí mareada. ¿Puedo verla? Después del desayuno, pero primero tenemos que discutir algunas cosas. Dejó su teléfono, prestándome toda su atención. Vivirás aquí, ya no trabajarás en la fonda. Rosita ya ha sido compensada por tu repentina partida. Tendrás una tarjeta de crédito sin límite y una asignación mensual depositada en una nueva cuenta que he abierto a tu nombre. Cada declaración caía como una piedra en agua tranquila, enviando ondas que no podía predecir. A cambio, continuó, me acompañarás a cenas de negocios, eventos sociales y a cualquier otro lugar donde requiera tu presencia. Estarás disponible cuando te quiera, atenta cuando te necesite y leal siempre. Estás describiendo a una amante. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Estoy describiendo a mi mujer. Sus ojos me sostuvieron. Hay una diferencia. Una amante es temporal, oculta, desechable. Tú no eres ninguna de esas cosas. Eres mía, Elena, pública, completa y permanentemente. La palabra permanente se me atascó en la garganta. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que te libere, dijo simplemente, lo cual no haré. Eso es, luché por las palabras. Eso es una locura. No puedes simplemente decidir quedarte con una persona. Sí puedo. Se inclinó hacia adelante y volví a oler ese aroma a cedro y pólvora. Lo he hecho. La pregunta no es si eres mía. Eso ya está decidido. La pregunta es si lo aceptarás con gracia o lucharás contra mí a cada paso. Y si lucho, su sonrisa no contenía calidez. Entonces disfrutaré rompiendo tu resistencia. Pero serás mía de cualquier manera. La única diferencia es cuánto sufrirás primero. La amenaza fue pronunciada con tanta calma que tardó un momento en registrarse. Cuando lo hizo, la furia se encendió en mi pecho. Me estás amenazando. Estoy siendo honesto. Se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa con esa gracia depredadora. No hago promesas vacías y no juego.
Estás en mi mundo ahora, bajo mi protección, y eso conlleva reglas. Rompe las reglas y habrá consecuencias. Se detuvo detrás de mi silla. Sus manos se posaron en mis hombros. El tacto era cálido, posesivo, inconfundiblemente dominante. Pero obedécelas, continuó suavemente, y te daré todo: la salud de tu madre, seguridad financiera, protección de un mundo que te ha masticado y escupido. Todas las cosas por las que te has sacrificado, por las que has sufrido, por las que has sangrado, son tuyas ahora porque eres mía. Sus labios rozaron mi oído, y sentí la promesa en su aliento. Ahora termina tu desayuno, mi amor. Vamos a ver a tu madre, y quiero que ella vea que cuido lo que me pertenece. El Centro Médico Santa Catalina ocupaba un edificio que parecía más un hotel de lujo que un hospital. Suelos de mármol, flores frescas en jarrones de cristal, personal que se movía con una eficiencia silenciosa en lugar de una desesperación apurada. El ala privada, donde el dinero de Dimitri había colocado a mamá, era aún más surrealista. Alfombras gruesas, obras de arte en las paredes, habitaciones con ventanas de verdad que dejaban entrar la luz natural. Alexei y otro guardaespaldas nos flanquearon mientras caminábamos por los pasillos. Las enfermeras asintieron respetuosamente a Dimitri, y noté cómo no cuestionaban su presencia, no pedían identificación. Su autoridad allí era absoluta, comprada con dinero y reforzada por el miedo. Habitación 412, dijo, su mano en la parte baja de mi espalda. Esperaré afuera, para darte privacidad. Lo miré sorprendida. ¿No entras? Este momento es tuyo. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Pero estaré aquí mismo, siempre. La promesa se sintió como una cadena y un salvavidas simultáneamente. Empujé la puerta. Mamá yacía recostada sobre almohadas en una cama que parecía imposiblemente cómoda en comparación con el colchón hundido de nuestro departamento en planta baja. Un goteo de suero le administraba medicación en el brazo y los monitores pitaban suavemente. Pero sus ojos, cuando se abrieron y me encontraron, estaban más claros de lo que habían estado en meses. Elena. Su voz era más fuerte, menos áspera. Mi hija, ¿qué es todo esto? Me acerqué a su cama, tomando su mano. El hueso aún se sentía frágil, pero su agarre tenía fuerza. Estás recibiendo tratamiento, mamá. Tratamiento de verdad. ¿Pero cómo? No tenemos... La comprensión apareció en sus ojos, seguida de miedo. Elena, ¿qué hiciste? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. ¿Qué había hecho? ¿Venderme? ¿Salvarnos? ¿Ambas cosas? Conocí a alguien, dije con cuidado. Alguien que quiere ayudar. El hombre de la fonda. No fue una pregunta. El peligroso. Su nombre es Dimitri. Le apreté la mano. Y sí, es peligroso, pero también te está manteniendo viva. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, y vi cómo luchaba con el orgullo y el alivio, la independencia y la necesidad. La misma guerra que yo había librado en ese restaurante. ¿Qué quiere de ti? Pude haber mentido, debía haber mentido, pero el agotamiento me había quitado la capacidad de fingir. Todo, susurré, quiere que le pertenezca, que sea suya por completo. Y dije que sí porque te estás muriendo. Y no pude. Mi voz se quebró. No pude verte morir en ese sótano, mamá. No pude. Me atrajo hacia ella, rodeándome con sus brazos a pesar del suero y los monitores. Oh, mi hija, mi niña valiente y tonta. Lo siento, sollocé en su hombro. Lo siento mucho. No. Su mano acarició mi cabello con sorprendente fuerza. No, no tienes nada de qué disculparte. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que cualquier hija haría. Se separó, ahuecando mi cara. Pero escúchame ahora. Este hombre, Dimitri, no es tu salvación. Te está comprando, Elena. Y la gente que compra cosas cree que las posee. Lo sé. La admisión sabía a ceniza. Pero ¿qué otra opción tenía? Ninguna. Su sonrisa era triste y sabia.
Así es como funcionan hombres como él. Crean situaciones en las que no tienes elección y luego actúan como si te estuvieran salvando. Pero quizás hizo una pausa, estudiando mi rostro. Quizás también puedas salvarte a ti misma. Quizás puedas tomar lo que él ofrece y volverte más fuerte, no más débil. ¿Cómo? No olvidando nunca quién eres. Su agarre se tensó. Eres Elena Reyes, hija de María Reyes. Eres amable, fuerte y valiente. No dejes que te quite eso. Usa sus recursos, acepta su protección, pero conserva tu alma, mi hija. Eso no puede comprarlo. La puerta se abrió. Dimitri estaba enmarcado en el umbral, sus ojos oscuros observando la escena. Yo llorando. Mamá feroz a pesar de su enfermedad. No entró. Solo esperó. Señora Reyes, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? La espalda de mamá se enderezó. Es su dinero el que paga esta habitación. Supongo que no puedo negarme. Se movió hacia el interior con esa gracia controlada, deteniéndose a los pies de su cama. Quiero que entienda algo. Su hija está bajo mi protección ahora. Eso significa que usted también lo está. Los mejores médicos, cualquier tratamiento que necesite, cualquier cosa que la haga sentir cómoda, ya está arreglado. ¿A qué costo? La voz de mamá tenía un acero que rara vez escuchaba. La compañía de su hija, dijo simplemente, sin eufemismos, su lealtad, su presencia en mi vida. Se refiere a su libertad. Me refiero a su seguridad. Sus ojos se endurecieron. Usted sabe en qué mundo vive, señora Reyes. Sabe lo que les sucede a las chicas hermosas sin protección, sin dinero, sin poder. Las usan y las desechan. Le estoy ofreciendo a Elena una vida diferente. Una jaula de oro sigue siendo una jaula. Sí, no lo negó, pero es mejor que ahogarse en la cuneta. Y Elena tomó su decisión. Mamá me miró y lo vi todo en esa mirada. Amor, miedo, arrepentimiento, aceptación. Entonces cuídala, dijo finalmente, o te perseguiré desde el más allá. Algo parpadeó en el rostro de Dimitri. Respeto quizás, o el reconocimiento de una guerrera. Tiene mi palabra. Las siguientes 2 semanas pasaron en una neblina de adaptación y lujo surrealista. Aprendí los ritmos del mundo de Dimitri, las noches en que desaparecía por negocios y regresaba oliendo a humo de puro y tensión, las cenas formales donde usaba vestidos de diseñador y sonreía mientras hombres peligrosos discutían cosas que yo fingía no entender. Las mañanas tranquilas en que me observaba mientras tomábamos café con esa mirada intensa y posesiva. Era paciente de maneras que no había esperado. No forzó la intimidad. No exigió que compartiera su cama de inmediato. En cambio, me cortejó, si así se le podía llamar. Regalos aparecían en mi habitación, joyas, libros, un teléfono nuevo. Me preguntó sobre mi día, mis pensamientos, mis sueños. Escuchó cuando le hablé de la mejoría de la salud de mamá, de cómo el color regresaba a sus mejillas, pero siempre, siempre había una corriente subyacente de posesión. La forma en que su mano se posaba en la parte baja de mi espalda en público, inconfundiblemente posesiva. Los guardias que me seguían cada vez que salía del penthouse. La ropa cara que me marcaba como suya. La forma en que otros hombres me veían a su lado e inmediatamente apartaban la mirada, reconociendo una reclamación que no se atrevían a desafiar. Yo era suya, todos lo sabían, incluyéndome a mí. 3 semanas después de esa primera cena, todo cambió. Me desperté con gritos, ruso áspero que rompió el silencio habitual del penthouse. La voz de Dimitri, afilada como una navaja por la furia, y otros respondiendo con miedo. Me puse una bata y me aventuré al pasillo. Alexei estaba fuera de la oficina de Dimitri, su rostro cicatrizado sombrío. Señorita Reyes, debería... ¿Qué está pasando? La puerta de la oficina se abrió de golpe. Dimitri salió. Su rostro era una máscara de fría rabia. Me vio y parte de la furia se contuvo. Vístete, dijo. Algo ha pasado. Tenemos que irnos ahora. ¿Qué?
¿A dónde? Ahora, Elena. La orden no admitía discusión. Me vestí rápidamente, mis manos temblaban. Cuando salí, Dimitri esperaba con Alexei y otros 3 guardias, todos armados con armas visibles. Mi estómago se encogió. Dimitri, me estás asustando. Me atrajo hacia él. Sus manos enmarcaban mi rostro. Alguien hizo un movimiento contra mí. Una familia rival. Mataron a 2 de mis hombres y vienen por más. Sus ojos penetraron los míos. Necesito manejar esto, pero primero te llevaré a un lugar seguro. No entiendo. No necesitas hacerlo. Su pulgar rozó mi pómulo. Solo necesitas confiar en que protegeré lo que es mío. Siempre. Nos movimos por el estacionamiento del edificio, rodeados de guardias. 3 SUVs esperaban, con los motores en marcha. Dmitri me guió hacia el vehículo del medio, deslizándose a mi lado. El convoy salió con precisión militar. ¿A dónde vamos?, pregunté. Una casa de seguridad fuera de la ciudad. Su teléfono zumbaba constantemente, mensajes que llegaban en rápida sucesión. Te quedarás allí hasta que esto se resuelva. ¿Y tú? Tengo que terminar con esto. Su mandíbula se apretó permanentemente. El significado era claro. Moriría gente. Quizás mucha gente. Y Dimitri sería quien lo ordenaría. Debería haberme horrorizado, aterrorizado, desesperada por escapar. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Este era su mundo, brutal, violento, implacable. Y yo había elegido entrar en él. Más que eso, lo había elegido a él. Ten cuidado, me oí decir. Me miró. La sorpresa brilló en sus facciones. Luego su mano encontró la mía, apretándola con fuerza. ¿Te preocupas por mí? Por supuesto que sí. La admisión llegó más fácilmente de lo esperado. Estás manteniendo viva a mi madre. Y tú eres... Hice una pausa, buscando palabras. Tú también eres mío, ¿no? A tu manera. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Me atrajo a su regazo, sin importarle a Alexei en el asiento delantero, y me besó con un hambre que me robó el aliento. Sus manos se enredaron en mi cabello, reteniéndome cautiva, y sentí su corazón martillear contra el mío. Mía respiró contra mis labios. ¿Entiendes ahora? Finalmente. Sí. La palabra fue rendición y reclamación simultáneamente. Entiendo, la casa de seguridad era en realidad un complejo. Muros altos, guardias armados, suficiente seguridad para repeler un pequeño ejército. Dimitri me dejó allí con Katia y 4 guardaespaldas. Su beso de despedida era un hematoma por su intensidad. Volveré por ti, prometió. Espérame. Luego se fue y me quedé sola con mis pensamientos y miedos. Pasaron 2 días como años. Katia me mantuvo alimentada y distraída, pero no podía dejar de imaginar a Dimitri desangrándose en algún almacén, su hermoso rostro destruido por las balas. La parte racional de mi cerebro decía que debería desear su muerte. Me liberaría, ¿no es así? Pero la idea me enfermó físicamente. ¿Cuándo había dejado de ser mi captor y se había convertido en qué? Mi amante, mi obsesión, mío. Al tercer día, los motores rugieron afuera. Corrí a la ventana, con el corazón en la garganta. El convoy regresó. Dimitri salió del sub principal, vivo y entero. Aunque su camisa estaba rasgada y manchada de sangre, el alivio me invadió con tanta fuerza que mis rodillas cedieron. Me encontró en la sala de estar. No pensé, simplemente corrí hacia él, rodeándolo con mis brazos a pesar de la sangre y la suciedad. Me atrapó levantándome del suelo, enterrando su rostro en mi cabello. «Está hecho», dijo con brusquedad. «Se acabó. Estás a salvo». Tenía tanto miedo, sollocé en su hombro. Pensé, «Shh», su mano acarició mi espalda. «Te dije que protejo lo que es mío, siempre». Me llevó al dormitorio, cerrando la puerta con el pie detrás de nosotros. Y allí, finalmente, cruzamos el último límite. Sus manos eran suaves a pesar de su urgencia. Sus besos hambrientos pero cuidadosos. Adoró mi cuerpo como algo precioso, murmurando palabras en ruso que no entendía, pero sentía en mis huesos. Después, tumbados enredados entre las sábanas con su brazo pesado sobre mi cintura,
Tracé las cicatrices de su pecho. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora volvemos a casa. Sus dedos se entrelazaron en mi cabello. El tratamiento de tu madre está funcionando. Los médicos dicen que podría tener años, no meses. Compré el edificio donde está y convertí el último piso en un departamento privado para ella. Cuando esté lo suficientemente bien, se mudará allí, cerca pero independiente, como ella querría. Las lágrimas me picaron los ojos. ¿Tú hiciste eso? Yo cuido de mi familia. Sus labios rozaron mi sien. Y tú eres mi familia ahora, Elena, completa e irrevocablemente mía. La palabra ya no me asustaba. En algún momento de las últimas semanas había dejado de luchar contra la verdad. Yo era suya, y extrañamente, aterradoramente, perfectamente, él también era mío. 6 meses después, estaba en el nuevo departamento de mamá, observándola moverse por su cocina con una fuerza que no había tenido en años. El tratamiento había obrado milagros. Su cabello estaba volviendo a crecer, el color había regresado a sus mejillas y su risa, había olvidado el sonido de su risa real, llenaba el espacio. ¿Él te trata bien?, preguntó, sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. Sí. Toqué el colgante de diamante en mi cuello, el regalo de Dimitri por el aniversario de esa primera cena. A su manera no es convencional, pero es real. ¿Y lo amas? Pensé en negarlo, pero mamá merecía la verdad. Sí, admití. Dios me ayude. Sí lo amo. Ella sonrió tristemente. El amor no pide permiso, mi hija. Simplemente sucede, incluso cuando es complicado, incluso cuando es peligroso. Solo prométeme que conservarás tu alma. Eso es todo lo que pido. Lo prometo. Esa noche, regresé al penthouse para encontrar a Dimitri en el balcón, observando las luces de la ciudad. Me uní a él y su brazo me rodeó automáticamente, atrayéndome a su lado. Tu madre se ve bien, dijo. Gracias a ti. Me apoyé en su calor. Dimitri, necesito decirte algo. Se tensó ligeramente. ¿Qué? Cuando pagué el pasaje de autobús de Víctor, nunca imaginé que me llevaría aquí, a ti, a esta vida. Me volví para mirarlo. Pensé que solo estaba siendo amable, pero tú lo viste como algo más, algo digno de ser poseído. Sí, sin disculpas, solo reconocimiento. Luché tanto tiempo contra eso. Te odié por atraparme, por quitarme la elección. Puse mi mano sobre su corazón, sintiendo su ritmo constante. Pero en algún momento dejé de ser tu prisionera y me convertí en tuya, voluntariamente, por completo. Sus ojos brillaron con emoción, triunfo, posesión y algo más profundo. Algo que pudo haber sido amor en un hombre capaz de tal cosa. Dilo, exigió con brusquedad. Di lo que eres. Tuya. La palabra era libertad y rendición. Soy tuya, Dimitri. ¿Y tú? Sonreí sintiendo la verdad de ello. Tú también eres mío, lo hayas planeado o no. Me besó entonces, profunda y posesivamente, y de alguna manera tiernamente. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. No lo planeé, admitió. Pensé que quería posesión, control, pero me diste algo más. Algo que no sabía que necesitaba. ¿Qué? ¿Un hogar? Su mano me tomó la cara. No un lugar, una persona. Tú eres mi hogar, Elena, el único que importa. Debajo de nosotros, la ciudad se extendía en un caos brillante. Mi antiguo barrio en algún lugar de esa oscuridad, apenas visible desde estas alturas. Había ascendido de esas calles a través de una combinación de amabilidad, desesperación y la obsesión de un hombre peligroso. Debería haberme arrepentido, debería haber lamentado mi libertad perdida. En cambio, me sentí completa por primera vez en mi vida. No porque Dimitri me hubiera salvado, aunque lo hizo, sino porque yo también me había salvado a mí misma. Había conservado mi alma. Como dijo mamá, había transformado su posesión en una sociedad, su obsesión en algo mutuo. Ambos habíamos sido prisioneros, él de su mundo de violencia y control, yo de la pobreza y la desesperación.
y de alguna manera, imposiblemente, nos habíamos liberado el uno al otro. Llévame adentro, susurré contra sus labios. Sonrió, oscuro y posesivo, y completamente mío. Siempre, mi amor, siempre. Y mientras me llevaba por el umbral a nuestro reino compartido de mármol y sombras, supe que había tomado la decisión correcta. No porque fuera fácil o segura o convencional, sino porque era nuestra, forjada a partir de un pasaje de autobús y desesperación, templada por la obsesión y el cuidado, y sellada con un amor tan peligroso e inquebrantable como el hombre que me sostenía. Yo era Elena Reyes, hija de María, superviviente de luchas y mujer elegida de Dmitri Volkov, y finalmente, irrevocablemente, estaba en casa.